Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto que nos acompañen. Saludamos a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Y bueno, pues Rafa, tenemos mucho que compartir hoy. Casa llena. Casa llena, viernes con todo. Buenas noches, Karen. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Juan Arturo. ¿Con qué arrancamos? ¿Con ciencia? Sí, ¿qué tal, colegas? Muy buenas noches, amigos de Noticias 22. Hoy les voy a hablar de los mitos y realidades, de las ideas y de las actividades culturales que realizó Albert Einstein. Platiqué con un físico argentino quien realizó, apenas publicó un libro que nos habla de Einstein para perplejos. Más adelante todos los detalles. Y bueno, tenemos música con Juan Arturo Brennan. Hoy un instrumento, uno de los pocos instrumentos construidos en el siglo XX. Así es, de los pocos. De entrada me asustaste, Karen. ¿Qué ibas a decir? Hablé con Einstein. Bueno. Hoy tenemos aquí un invitado realmente muy especial. Es un percusionista experto, se llama Juan Carlos Cirujeda. Como un percusionista toca todo, pero se ha hecho especialista en ese instrumento fascinante que mencionó Romancin, que es el steel drum, también conocido como pan, instrumento sí del siglo XX, que surge de los barriles de petróleo. Y está Juan Carlos y está su instrumento. Y vamos a hablar de dinero en la cultura, Laura. Sergio Mayer, quien ha estado promoviendo que se impulse la cultura en esta nueva administración, nos va a decir cómo van las finanzas desde la Cámara de Diputados. Comenzamos. Vamos a comenzar con un reconocimiento. En el Instituto Cervantes se ha rendido homenaje a Ignacio Padilla, reconocido conocedor de la obra de El Manco de Lepanto. Se le recuerda con un enorme cariño a este escritor mexicano. La creación literaria se la ponía. Grandes amigos y admiradores de la obra de Ignacio Padilla se reunieron para rendirle homenaje en el Instituto Cervantes de Madrid. Entre risas y melancolía, recordaron su admiración por el Quijote y debatieron sobre la frontera entre la ficción y la realidad de algunas de sus anécdotas. Era que él tenía unas cintas del Quijote que se ponía en el coche cuando iba de Querétaro a la Ciudad de México y entonces solo escuchaba eso. Por lo tanto, él se sabía de memoria fragmentos infinitos del Quijote y te los podía recitar. Siendo todos borgianos, siendo todos cortasarianos, siendo todos grandes deudores de los grandes autores latinoamericanos como Felisberto, como Bolaño, como Onetti, Nacho le agrega esa mirada hacia la cultura popular, hacia ese mundo marginal que hoy ya es un mundo también canónico del cine, de la televisión, de los cómics. Eso ya estaba en las obras de Nacho en sus primeros libros de cuentos y en ese sentido pues estamos en deuda con él porque él abre un camino por el que luego hemos seguido transitando todos. También se analizaron distintas aportaciones de su obra reunida en la Micropedia. La Micropedia es una piedra angular, ya no solo diría de la obra de Nacho, sino de la literatura mexicana, y no solo diría de la literatura mexicana, sino de la literatura en español. O sea, es una suerte de catedral construida a lo largo de más de 2 décadas, donde la anticipación, la planificación, la idea de un mundo poblado por monstruos, por criaturas, por animales imposibles, por quimeras, por androides, por muñecas ahogadas, todo ello formó parte de esta tetralogía, que es una suerte de literatura total. Pero sin duda el momento más desgarrador del homenaje fue cuando Jorge Volpi dijo sentirse como uno de los protagonistas del cuento El carcinoma de Siam de Nacho Padilla. El cuento termina cuando uno de estos 2 hermanos, justo el que bebía, se da cuenta de que ha llegado solamente un hígado para salvarlo y en cambio el hermano siamés que tiene al lado pues ha muerto precisamente por eso. Y creo que eso es lo que me pasa ahora a mí. O sea, creo que yo soy el hermano siamés sobreviviente, que en el cuento evidentemente es el malo, el bueno es el que se muere. Y esa es la sensación, digamos, que no puedo dejar de tener en este día, en la que me falta, aunque a veces no lo soportara, esa otra mitad que para mí era Nacho Padilla. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal.
Justo recientemente, hace unos días, les hablamos de la presentación de la micropedia, el nuevo segmento de esta obra monumental de Padilla, Rafa Huimanzin. Pues es poco tiempo de su fallecimiento, se nota todavía la tristeza, pero la alegría de tener sus palabras y su obra con nosotros. La presencia de un autor que se vuelve inmortal y que inclusive por esta temprana partida alcanza ese ámbito de las leyendas que se van temprano y que siguen dando de qué hablar aún después de dejar este plano material. Y que dejó mucho trabajo. Después de su muerte se publicó un libro que había ya mandado, que se estaba preparando y que iba a estrenar o que iba a presentar en días próximos a su fallecimiento, pero también se han publicado otros libros después de su muerte. Mucho trabajo el que tenía Ignacio Padilla, y verdaderamente un amante, como acabamos de escuchar, de la obra de Cervantes. Él fue uno de los visitantes cercanos del congreso que se organiza año con año en Guanajuato, con todos los especialistas, en donde han participado personas de diferentes partes del mundo y en donde también han estado personajes tan célebres en la cultura mexicana, como el caso de también desaparecido Ernesto de la Peña e Ignacio Padilla. Ignacio Padilla decía que el Quijote, más allá de esta idea romántica que le debemos a los alemanes del siglo XIX, era un tipo bastante intolerante. O sea, habrá que conocerlo para saberlo. Habría que verlo. Y si les interesa conocer lo que decía, o las conferencias que dio allá en Guanajuato, están recopiladas en estas publicaciones que hace precisamente el Museo Iconográfico del Quijote. Ahí está el trabajo de Ignacio Padilla en torno al Quijote. Y ahora nos vamos al teatro superelenco, el que recrea Anton Chejov en el Teatro Milán. Así es, se trata del universo familiar de las hermanas Prózorov. Anton Chejov anticipa muchas de las modalidades del teatro del siglo XX, incluso del XXI. Es el tipo de creador que, rompiendo con una forma de hacer propia de su tiempo, se adelanta. Y ha sido muy gozoso construir un material tan complejo y tan doloroso como es Las Tres Hermanas. Quizá de sus obras una de las más tristes, pero también de las más hermosas. Habla del amor de la familia, de los vínculos entre los hermanos, de las muertes, la muerte a partir de la muerte del padre, todo lo que se mueve en una familia. Habla de la vocación o de la falta de sentido y de esa búsqueda, de estos temas que siguen estando siempre vigentes y por algo Chejov no caduca. Si el arte intenta apropiarse de la vida por medio de la interpretación de la misma, Chejov consigue una de las mejores interpretaciones existentes en la dramaturgia. Yo siento que hay muchos paralelismos con lo mexicano, por el tipo de familia, por el tipo de relación. Si bien los latinos somos muy vitales, y ellos también son emocionales profundos. Hay obviamente cosas distintas en la textura y tuvimos que visitar todos esos detalles para poder entender el material desde lo más profundo. Sin embargo, la versión busca quedarse con esa simpleza que creo que el original también buscaba tener. Chejov indaga y extrae de sus personajes los rasgos esenciales, los resortes más visibles y las manifestaciones por medio de pequeños, mínimos detalles. En realidad habla de eso que no tenemos, que siempre añoramos tener o añoramos volver a tener. Entonces por eso ellas varias veces se refieren a Moscú, pero es una versión que podría suceder en cualquier momento, en cualquier época y en cualquier lugar. No está tropicalizada a México, tampoco está modernizada, los personajes no tienen un celular, no sacan, pero los actores vienen vestidos, no hay vestuario, por ejemplo, ellos vienen vestidos como vienen vestidos a dar la función y como si estuvieras presenciando un ensayo, ¿no? No hay vestuario tampoco, solo nosotros. Vamos a dar funciones desde el 10 de diciembre hasta el 10 de enero, todos los días en el Teatro Milán, 8:45 y los domingos a las 6 de la tarde. No se la pierdan, es una temporada única, con actores maravillosos y con un material que les va a tocar el corazón. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, Laura y Rafael. Es momento de hacer una pausa. Quédese con nosotros aquí en Noticias 22 porque al regresar vamos a hablar sobre el presupuesto que se va a destinar a la cultura en 2019.
Bien, continuamos aquí en Noticias 22. Como les anunciábamos, ya está aquí con nosotros Sergio Mayer, el diputado que está encargado de la Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados. Está con Rafael, con Laura, pero antes de eso vamos a enriquecer la conversación con lo que nos ha dicho la secretaria de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Abril Alcalá Padilla. Resulta que este presupuesto se ha visto muy lastimado desde el 2016. Ha venido reduciéndose o manteniéndose intacto, pero en realidad lo que pasa es que si tomamos en cuenta la depreciación de la moneda y la inflación, estamos perdiendo terreno cada año. Pasamos de 17,000 millones de pesos en 2016 a solamente 12,500 millones aproximadamente en 2017. Ya ahora estamos va a ser el presupuesto 2019 y el temor es que esté muy por debajo de lo que debería de ser el 1% del PIB, que representa unos 58,000 millones de pesos. Entonces, si nos van a dar nada más, y me refiero nos van a dar es a la ciudadanía, a estos proyectos culturales, solamente 12,500 millones, pues bueno, es que no es ni el 25%, vamos, el punto 25% del PIB. Dentro de ese presupuesto, de estos 12,500 millones, hay una bolsa que efectivamente es la que está destinada para las entidades federativas, municipios y asociaciones civiles. Esta es la bolsa que peligra, porque el resto del recurso sería para entidades operantes, ¿no? Como el INBA, el INA, una serie de estudios Churubusco, una serie de instituciones que además ya trabajan muy apretados en financiamiento. Y se está temiendo, el rumor en los pasillos de la Cámara de Diputados hoy en día es que pueda llegar en ceros esta bolsa de 1,500 millones de pesos, y ahí es en donde les comentaba yo ayer a otros medios que están aproximadamente 5,000 proyectos en riesgo. Son muchísimas áreas, hay desde mantenimiento, rehabilitación de edificios históricos, tiene que ver con exposiciones, festivales tradicionales de las diferentes poblaciones, festivales que promueven la lectura o el cine o diferentes tipos de expresiones artísticas. También se pondría en riesgo programas de becas a estudiantes de escasos recursos que decidan entrar en las artes. Entonces es una serie de proyectos que quedarían muy lastimados. Ese es otro de los rumores. Si se intenta que este recurso se centralice, a mí me parece incluso un problema mayor, porque recordemos que los presidentes municipales, los gobernadores, las asociaciones civiles son quienes están en el terreno, son quienes están más cerca de la ciudadanía y conocen realmente el sentir y las necesidades. Entonces, empezar a desarrollar proyectos desde un escritorio y incluso con una distancia geográfica puede ser muy arriesgado. Las políticas públicas exitosas se hacen de abajo hacia arriba, no al revés. Nuestro llamado dentro de los diputados de la Comisión de Cultura, nuestro llamado a las autoridades, al Ejecutivo, es que por favor no se equivoquen. Yo creo que esto sería un gravísimo error, porque si realmente están pensando en transformar a México, la cultura es uno de los pilares principales. Y bien, tan importante es la inversión en la cultura, es que, imagínense, por poner un paralelo, hay muchísimos. Después de la Segunda Guerra Mundial, tanto Francia, Alemania, Japón e Italia resurgieron de la guerra o tras la guerra con sus industrias culturales. Esto es uno de los elementos a pensarse en términos de identidad, incluso también de economía. Y bueno, de eso van a hablar nuestros compañeros Rafael y Laura, que están con Sergio Mayer. Así es, Güemansi, muchas gracias. Bienvenido, Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía en la Cámara de Diputados. Pues ya veíamos ahí algunos de los puntos, y mientras veíamos esta nota, Laura, también, Sergio, nos querías puntualizar algunos detalles. Sí, acertadamente mi compañera diputada secretaria de la Comisión de Cultura hizo ciertas
comentarios al respecto. Y sí es justamente lo que estamos trabajando ahora, el tema del presupuesto, que es lo que nos compete. Estos días van a ser fundamentales. De hecho, el día de mañana a las 5 de la tarde, el secretario de Hacienda nos va a entregar el presupuesto de egresos de la Federación y luego solicitamos una reunión con todos los presidentes de las comisiones, en donde a las 6, 7 de la tarde nos vamos a reunir con él precisamente para ver hasta dónde y qué podemos ver para el resto de la semana cada una de las comisiones. Evidentemente, pues cada presidente de comisión está interesado en su proyecto, le tiene que dar importancia, y en lo que a nosotros nos compete, que es justamente cultura, hemos estado trabajando pues ya con tiempo atrás para presentar justamente el proyecto del presupuesto para el 2019. Y efectivamente, como mencionaba la diputada, desde el 2012, en el sexenio que acaba de terminar, cultura fue uno de los rubros que fue castigado severamente por temas, entre comillas, de austeridad, pero no tenía... Contrario a que pasó de Conaculta, se creó la Secretaría de Cultura en el 2015 y se pensó que se iba a tener mayor presupuesto por el hecho de ser secretaría, pues fue para atrás, fue tremendo. Entonces, pues tenemos que trabajar para hacer ver que la cultura no es un gasto, sino es una inversión y que se le tiene que ver como tal. Evidentemente, para los fiscalistas, para los contadores que están manejando los números en Hacienda, si 2 más 2 son 4 y si les quitas 1 son 3, así son los números. Pero nosotros tenemos que demostrar que ese 1 que ellos sienten que se les quita o que lo tienen que aportar a cultura, se les va a multiplicar, que no va a ser una suma, sino se les va a multiplicar, no solamente económicamente, sino también en proyectos sociales, en una reestructura social en donde vamos a tener mejores condiciones. Tenemos que entender que la cultura es un derecho humano universal y está en nuestro artículo 4 de la Constitución, y que lo tenemos que hacer valer, y que tenemos que el acceso a la cultura, primero que nada, para todos los mexicanos. Y por el otro lado, apoyar a los creadores y a los creativos para que sigan generando cultura y sigan generando... La industria creativa, cultural, es una industria tremenda. Fíjate que se genera, según el INEGI, en el estudio que hicieron del 2017, la cultura genera el 3.2 del Producto Interno Bruto, que vienen siendo 662,000 millones de pesos, es lo que generó la industria cultural creativa en el año pasado. Y contrario a ello, en contraste, recibe el 0.05% del presupuesto, que son los 12,900 millones de pesos. Entonces, diputado, bueno, eso sin considerar la cuenta satélite que ya existe para todas las manifestaciones que indirectamente también se ven beneficiadas debido a la actividad cultural. Lo que a mí me llama la atención de lo que decía la diputada Alcalá es que pudiese estar en riesgo esta partida presupuestal que es llamada de recursos etiquetados, que es el Programa Nacional de Estímulo para la Creación Cultural y del Patrimonio, y que es de 1,500 millones de pesos. Se ha dicho que esto se prestaba, Rafa, para los famosos moches. Sí. ¿Es esto cierto? Porque aunque se reorganice el presupuesto, de cualquier manera, estimular la cultura cuesta. Está, por ejemplo, el programa de coros y orquestas de México, de música tradicional para niños, de música comunitaria del maestro Barrios. Y pues eso cuesta dinero, trasladar a la gente, trasladar orquestas, montar exposiciones. Finalmente se traduce en sueldos, se traduce en materiales. Así es. ¿Qué va a pasar particularmente con este dinero que no es un recurso menor, que es de 1,500 millones de pesos? Gracias por la pregunta, Laura. Fíjate que justamente también esa cuenta satélite se vino disminuyendo desde el 2012. En el 2012 era de 4,000 millones de pesos y vino a la baja. Y en el 2018 recibió 1,200 millones de pesos. Justamente para todos estos proyectos. No es que vaya a desaparecer como tal. Lo que va a desaparecer quizá es la forma en que se adjudica. Por lo general, esa bolsa era adjudicada por el legislativo, por Cámara de Diputados, y ahí es donde se daba precisamente los moches. Nosotros estamos
trabajando de alguna manera. Perdón, pero no siempre, pero nosotros somos testigos de muchos proyectos. Exactamente. Llevaron a buen término, ¿sí? Antonio Manacara, en fin, Exactamente. que eran proyectos extraordinarios. Qué bueno que lo mencionas, fíjate, porque hay una idea, hay un concepto de que todo está mal o todo estaba mal. Sin embargo, en el ramo 23 y también en este presupuesto es donde muchos diputados en su momento hicieron malos manejos. Esa es la realidad. Y pedían moche para poder bajar el recurso. Entonces, ahorita con el tema de la austeridad y siguiendo las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues la idea es que esto se acabe. Nosotros, pues nos gustaría hacer ver que no necesariamente, si nosotros ponemos candados, podemos mejorar la forma en que se baja el recurso. Con un patronato, que existe un patronato que le dé seguimiento, grupos consultivos ciudadanos que estén dando seguimiento puntual. Lo que pasa es que también muchos presidentes municipales, y no podemos generalizar, pero sí muchos, de repente pedían el recurso para poner un centro cultural, un teatro, y ese era su proyecto y lo tenían que inaugurar antes de que terminara su trienio, y no importa cómo estaba, entonces ellos le ponían el nombre y lo que sea, y cortaban el listón, y nunca lo terminaban, el dinero era desviado y nunca había una continuidad. Desde el trabajo que estamos haciendo ahora en el legislativo es que tenga una continuidad y que no dependa solamente de los presidentes municipales, los proyectos, sino de un patronato y de un consejo consultivo ciudadano que dé seguimiento. Si tú lo iniciaste, pero debe de tener continuidad y llega otro presidente municipal, que ese proyecto se termine y que esté supervisado por ellos a través de un fideicomiso. Es una forma de evitar que mucho del dinero de esta bolsa fuera desviado. Esa es nuestra propuesta. Sin embargo, se está viendo la posibilidad de que se centralice a la Secretaría de Cultura, que esa es su otra posibilidad, y que esa puede ser la posibilidad de que esa bolsa se maneje a través de la Secretaría de Cultura, y que nosotros recibamos la documentación, revisemos, dictaminemos cuáles son los proyectos viables, y que la Secretaría, a su vez, que además ellos tienen un programa muy exitoso para darle seguimiento a los proyectos. De hecho, es un programa ejemplar para darle seguimiento a esos proyectos. La verdad, la Secretaría de Cultura, la Oficialía Mayor de la Secretaría de Cultura, tienen un proyecto maravilloso, sistematizado muy bien, y además tienen visitaduría, donde van viendo que se le dé seguimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos tener acceso a esa información y todos los proyectos que nos llegan los revisamos y ahí nos dicen si ese municipio debe dinero o cumplió o no, o si esa asociación cumplió, y son asociaciones que están bajando el recurso para temas culturales y están cumpliendo, porque es la única forma de darle seguimiento. Entonces nosotros, pero acertadamente lo dice la diputada, que los programas sociales, las políticas sociales y programas tienen que salir de abajo hacia arriba. ¿Y quién es mejor que conozcan su municipio, su estado, que los diputados? Somos 500 diputados que representamos a toda la República Mexicana y conoces perfectamente tus municipios. Mi propuesta dentro de la comisión como presidente fue decirles que no solamente los integrantes de la comisión o los secretarios de la Comisión de Cultura me apoyen o me aporten para dictaminar los proyectos, sino cuando llega un secretario de algún estado de cultura para llevarme un proyecto, lo primero que hago, le digo, oye, ¿ya consultaste con tus diputados? ¿Sabes o conoces a tus diputados federales? No, pues no. Ah, pues a ver, es lo primero que tenemos que hacer. Les llamo, vamos a hacer la reunión con tus diputados. No importa el grupo parlamentario o el partido. El Cultura no ve colores, ni partidos, ni mucho menos. Yo trato de integrar a los diputados de cada municipio o de cada estado para que ellos aporten y digan, estos proyectos son importantes, sí se les da seguimiento, y eso va a ayudar a que trabajen por su estado y por su municipio. Esa es mi perspectiva y por eso queremos cambiar el concepto y que se entienda que tenemos, primero, ajustarnos al programa de austeridad republicana que trae el presidente Andrés Manuel, eso es un hecho, donde tenemos que quitar excesos, tenemos que evitar que se estén haciendo proyectos de infraestructura que no lleguen a buen término. Ese es lo primero. Tenemos
por supuesto, la conciencia de que hay una austeridad tremenda, dejaron el país en una situación realmente crítica y que tenemos que, sin embargo, estamos conscientes también, y eso es lo que queremos proyectar, que la cultura tiene que ser un eje para la cuarta transformación. No podemos hablar de una cuarta transformación o lo mencionaban acertadamente, que ha habido países que después de sus guerras o de situaciones de crisis, lo único que los ha sacado adelante es justamente la cultura. Y hablas de esta diversificación, y hablar de cultura es un tema muy amplio, porque no es lo mismo la cultura que quizá esté necesitando ahorita Oaxaca, que esté necesitando el centro del país o el norte, y podemos hablar igual de música popular, igual de ópera, igual de teatros. Y aquí viene una pregunta, y estás hablando también de tu proyecto, tu propuesta. Cuando tú levantaste la mano, porque sabemos de buena fuente que cuando dijeron quién quiere presidir la Comisión de Cultura, todos dieron un paso atrás y tú levantaste la mano, y también hubo muchos señalamientos. Lamentablemente somos un país de prejuicios y perjuicios, y también, ¿qué le dirías a esos detractores que dijeron, ¿cómo él? ¿Cómo es posible? Esto también es parte de la cultura y esto es parte también de esa diversificación que buscan en Claro. Fíjate que igual que bueno que me haces esa pregunta. Yo hoy en día no tengo que decirle nada a nadie. Yo no tengo que legitimizarme con nadie. Decidí ser diputado y cuando decidí criticaron que yo por qué, que si yo era del medio artístico yo no tenía derecho a participar, con un desconocimiento total y absoluto, porque para ser diputado cumplí con todos los elementos. Yo no soy plurinominal. Yo hice mi trabajo, toqué puertas y hay 114,000 votos que me avalan, primero para ser diputado. Y hubo gente que me criticó y se burló por el hecho de ser actor. Eso viene siendo discriminación. Sí, claro. O sea, por ser actor no debes o no puedes participar en política y menos para diputado. Bueno, pero a fin de cuentas lo logré y me legitimicé. Después, desde antes que preguntaran, yo siempre dije que iba a participar, que yo quería estar en la Comisión de Cultura. Desde que llegué, y hubo muchas críticas y burlas, y dijeron que cómo, que yo y demás. Cabildeé dentro de mi grupo parlamentario, no sé si recuerdan incluso que le habían entregado dentro de la repartición de las comisiones, lo había tenido Encuentro Social, y la comunidad artística levantó la voz y hicieron ruido, y finalmente, no digo que se recuperó porque nunca la habíamos tenido, Cultura nunca la había tenido Morena, de hecho es la primera vez, pero la comunidad artística y cultural pidió que la tuviera Morena, que se había votado por ellos, y una vez que la tuvo Morena, volví a ratificar y dije que yo quería participar y fuimos como 8 o 10 diputados que queríamos participar, cabildeamos y finalmente mi grupo parlamentario votó. Entonces también me legitimicé siendo presidente de la comisión. Nadie me dijo, tú la tienes o te la voy a dar, nadie me la asignó. Entonces, el hecho de que estén hablando y criticando, yo no tengo ningún problema, lo acabas de decir, vivimos en un país libre, soberano, con libertad de expresión. Lamentablemente hay personas que lo único que hacen es estar criticando. Si yo me pusiera a ver las críticas y las burlas, estaría yo hecho pedazos. Desde que estuve en Garibaldi, luego que si solo para mujeres, que si soy stripper o no, y que como un stripper en la cultura, que además es un desconocimiento, porque también los strippers y el cabaret es parte de la cultura. Pero bueno, y cuando yo decido estar en cultura, es para buscar las mejores condiciones. He sido abierto en todos los aspectos, he escuchado todas las voces de la cultura, de la literatura, de las artes plásticas, de la danza, de la música, donde me han expresado las necesidades. Yo no pretendo ser intelectual, ni pretendo escribir un libro, ni mucho menos. Y de hecho les pregunto, es tan interesante que cuestionen por qué Sergio Mayer. Les digo, oye, a ver, si tanto les interesa la cultura, les pregunto, ¿ustedes saben quién fue el último presidente de la Comisión de Cultura de la última legislatura? Y no tienen ni idea. El hecho es que yo la estoy presidiendo. O les pregunto, ustedes evidentemente lo saben porque ya lo hablamos ahorita y me lo comentaron, pero se lo pregunto a los que me lo cuestionan. ¿Ustedes saben quién es el presidente de la Comisión de Cultura del Senado? Susana Harp, pero la mayoría no tiene ni idea y nadie lo cuestiona. Cuestionan a Sergio Mayer por ser actor y porque estamos expuestos y te repito, es discriminación.
Oye, diputado, me gustaría tener, nos están diciendo que tenemos un minuto, hay una pregunta que no me gustaría quedarme con ella. Yo sé que te has reunido con grupos muy diversos. El sector audiovisual es uno de los sectores más pujantes en el medio actual, ya sea a través de plataformas digitales, a través de medios electrónicos como es Canal 22. Sé que has estado trabajando, diputado, también con la comunidad cinematográfica, que tiene avances importantes, creo yo, a este momento. Desde tu punto de vista, los medios audiovisuales, como puede ser Canal 22, tendrían que permanecer sectorizados, ser independientes o, por otro lado, también la propuesta es centralizarlos en un solo sector. Crear quizá lo que se ha denominado en la radio y televisión de México. ¿Cuál es tu visión en unas cuantas palabras de cómo tendría que ser esto? Porque la Comisión de Cultura, es importante decirlo, no solamente es conseguir el dinero y ponerlo y a ver qué se hace con él, sino que tiene que también por ahí pasan leyes, califica también propuestas, en fin, hace mucho más que nada más asignar dinero, desde luego. Yo estoy a favor de que sean independientes, eso definitivamente. El centralizar, pues me parece un poco riesgoso. Y te puedo decir que la industria audiovisual genera, de esos 662 mil millones de pesos de los que estamos hablando, genera el 35% de esa industria. 3 por 6, 18, estamos hablando como de 200 mil millones de pesos. Eso es lo que genera la industria. Y que debe de ser independiente y que debe de haber una diversidad de opiniones y de fuentes y que deben de prevalecer y que deben de tener todo el apoyo. Ese es parte del proyecto que tenemos nosotros, que sean independientes, que tengan la libertad de expresión y estoy completamente de acuerdo en ese aspecto. Y que mientras más expresiones tengamos, vamos a ser más plurales. La idea es precisamente eso, escuchar las diferentes voces. De eso se trata un país en democracia. Entonces, ese es uno de los proyectos que tenemos que darle continuidad a la libertad de expresión en todas las áreas, por supuesto. Pues Sergio, agradecemos mucho que hayas venido a aclararnos estos puntos y después de escucharte deseamos mucho éxito y de verdad que se lleven a cabo. Pues estos días son fundamentales, mañana nos enteramos cómo viene el presupuesto y la próxima semana estaremos en el estira y afloja, que van a ser fundamentales para el 2019. Estaremos al pendiente, muchísimas gracias. Muchas gracias por venir, le daremos seguimiento. Y vamos a una pausa. Vamos a la pausa. Continuamos aquí en Noticias 22. Ya todo está listo para la nueva edición del Rally Teatral que acoge el Centro Cultural Helénico. El reto es escribir, desarrollar y montar con éxito 6 obras en 24 horas. Por quinto año consecutivo se lleva a cabo The 24 Hours Play, el original Rally Teatral. Me parece un ejercicio de lo más interesante. Creo que este tipo de trabajo hace que todos los creadores que participan, me refiero a dramaturgos, directores, actores, estén en un estado de alerta máxima que se requiere todos los días, a todas horas, en el trabajo actoral. Este concepto brinda la posibilidad de congregar a creativos y artistas formados bajo distintos métodos, con percepciones diversas sobre el fenómeno teatral. Estos concurren en un mismo espacio para presentar una obra inédita que se elabora en un total de 24 horas con todos sus elementos, es decir, dramaturgia, dirección, actuación y producción. Se cumple el lustro de este proyecto acá en la Ciudad de México. Este año es igual, son 48 creativos, artistas, productores ejecutivos que se juntan en 24 horas a crear una obra. Y ahora, bueno, tenemos un nuevo equipo de directores, por ejemplo, tenemos al maestro Enrique Singer. Lo recaudado será donado al CU Voz, Centro de Estudio para el Uso de la Voz. Ahora bien, por lo menos el año pasado, no recuerdo los otros 2 años, los otros 3 años, este rally, esta experiencia ha tenido causas muy nobles. Y en lo personal, como directora general del Centro de Estudios para el Uso de la Voz, estoy agradecidísima de que este año hayan pensado en nosotros. El CU Voz, ustedes saben, no tiene espacio. Nunca lo ha tenido un espacio propio. Y ha sido una de las luchas
del CEUBOS, pero este año el agua nos llegó a los aparejos a tal grado que hubo meses en que no había para pagar la renta. 6 obras breves, 15 actrices, 15 actores, 6 dramaturgos, 6 directores y 6 productores ejecutivos participan pro bono en esta ocasión para apoyar las causas del CEUBOS. Los boletos ya están abiertos a público, cuestan 500 pesos y esta vez hay un espacio para estudiantes, maestros, al 30%. La realidad aquí es a través de lo que sabemos hacer todos, o sea, la producción escénica, la dirección, la dramaturgia y la actuación, es otorgar nuestro trabajo para una causa social. Con información de Salvador Perches Galván, César H. Meléndez, Noticias 22. Hoy es viernes de ciencia y les voy a hablar de este universo de ideas que Albert Einstein nos dejó a la humanidad. Y para ello, para platicar de estas ideas, de su legado, el físico José Edelstein nos explica sobre su historia. Muchas de las frases que se le atribuyen a Einstein no son correctas, o por lo menos no se pueden, no es seguro que sean de él. O sea, hay muchísimo de lo que está en las redes sociales. Cuando aparece la foto de Einstein con un meme y alguna frase, la probabilidad que sea de Einstein yo diría que es casi cero. Pero incluso frases como la de Dios no juega a los dados, o cuando él se desdijo de la constante cosmológica, que son frases muy famosas, en las cuales cuando uno indaga un poco, es probable que las haya dicho, pero por ejemplo nunca las escribió. Y hay un montón de mitos, digamos, de cosas que se dicen sobre él que son infundadas o directamente equivocadas. La más importante de ellas quizás sea su supuesta participación de algún modo, su relevancia en el desarrollo del programa nuclear norteamericano, en particular en el desarrollo de las bombas atómicas. Es cierto que la fórmula E igual mc cuadrado, que Einstein había escrito en 1905, contiene un poco el germen de lo que mucho tiempo después y con muchas investigaciones permitió comprender que de un núcleo atómico se puede extraer energía, pero es totalmente falso que Einstein haya participado en el proyecto Manhattan. En la fórmula E igual a mc al cuadrado, la E se refiere a la energía de un cuerpo, la m a la masa y la c a la velocidad de la luz, lo que significa que la energía de un cuerpo es igual a la masa multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz. La ecuación plantea la posibilidad de convertir energía en masa y masa en energía. De ahí que se aplicara en elementos como el uranio y plutonio para crear la bomba nuclear. Y lo único que él hizo fue cuando el ejército alemán invadió la República Checa y se apropió de las minas de uranio y dejó de exportar el uranio que anteriormente se exportaba, alertado por colegas europeos, le avisó al presidente Roosevelt que podía haber detrás un plan de construir un artefacto explosivo que en ese momento era totalmente conjetural, utilizando la acumulación de uranio. Quizás la mayor pregunta es entender por qué Einstein fue uno de los padres de la mecánica cuántica, eso es bien sabido. También es bien sabido que él se opuso frontalmente a la interpretación que esta teoría tuvo. Y él vivió hasta el año 1955, con lo cual él llegó a ver la mecánica cuántica florecer de una manera que hizo que toda la comunidad científica no tuviera ninguna duda de que la teoría era correcta. Entre los planteamientos de Einstein se encuentra el de 1905 en el que formuló la teoría efecto fotoeléctrico y postuló que la radiación electromagnética está formada por paquetes de energía que dependen de la frecuencia de la luz. Mostró que hay un experimento que se conocía en la época y cuya única explicación posible era suponer que la luz que iluminaba un metal y de ese metal arrancaba electrones y producía una corriente eléctrica. La única explicación posible era suponer que la luz estaba hecha de paquetitos de energía discretos, o sea que no era un continuo, sino que eran como si fueran paquetitos de energía, que un electrón que absorbiera ese paquetito, si el paquetito era suficiente, podía saltar y circular por el circuito eléctrico, y si no era suficiente, no saltaba. Energía, espacio, tiempo, luz, materia, que es prácticamente la totalidad del universo físico. Einstein las revolucionó completamente. La comprensión de estas 5 entidades cambió radicalmente con él.
Las reflexiones de Albert Einstein sobre la naturaleza de la luz, de las moléculas, del universo, de la teoría de la relatividad y el contexto histórico e intelectual en el que se desarrollaron sus ideas, integran el libro Einstein para perplejos, del que es coautor José Edelstein, nuestro entrevistado, y que, bueno, pueden encontrarlo en la editorial Debate. Hasta aquí la información científica. Regreso micrófonos y cámaras con Laura, Huemanzin y Rafael. Muchas gracias, mi querida Karen. Ahí está el legado de Albert Einstein. Y como nos viene el tiempo pisando los talones, vamos con todo lo otro, ¿no? No, pues lo que siga. Todo lo otro. Eso sigue. 1.220 metros cuadrados, 350 piezas creadas en poco más de 2 décadas, constituyen todo lo otro, la muestra más exhaustiva que se ha realizado en un museo en México de la obra de Germán Venegas. El título es perfecto porque todo el trabajo tiene que ver mucho con ver hacia otro lado. Ha habido una visión con relación a la cultura en la que siempre el arte occidental era como todo omnipresente, ¿no? Era lo único que existía en todo el planeta y se nos hizo ver de esa manera. Pero curiosamente los artistas y la gente interesada por otras culturas empezaron a buscar en otros lugares el porqué de esas culturas y el porqué de cosas que para ellos era como desconocido. Y en ese momento el mundo empezó a abrirse y entonces estas gentes empezaron a ver y además dejarse influenciar. Todo lo otro se sostiene sobre 3 ejes temáticos. La primera etapa tiene que ver con arte occidental. Allá los cuadros de abajo todos son de una herencia de arte clásico y después viene la parte intermedia que sería el budismo y que tiene que ver con toda la cultura oriental y con el arte oriental. Y a partir de ahí ya como última búsqueda que estoy mostrando ahorita es lo del arte prehispánico. Entonces hago una especie de tripié para sostener una idea. Y esta idea tiene que ver precisamente con todo lo otro. A partir de la experimentación y de la recuperación de técnicas ancestrales, el artista ofrece innovadoras propuestas. Me gusta la palabra, me gusta inclusive la idea de innovar, pero yo siento que, para empezar, y eso lo sabemos todos, que no hay nada nuevo, jamás habrá nada nuevo. Hay mundos que se han perdido, de los cuales no sabemos nada, y en los que existen todas las posibilidades. Y lo que sabemos de los mundos pasados es que realmente lo que estamos tratando de hacer ahorita tiene siempre mucho que ver con ese pasado. Todo lo otro se estructura alrededor de una serie de dualidades, lo terrenal y lo religioso, lo humano y las deidades, y los pies del Buda y su mente. Esta es mi oportunidad de poder mostrar a la gente este tipo de propuesta en cualquier sentido, y espero que la gente pueda venir. Está en un lugar muy accesible, aquí el Museo Tamayo, que es un gran museo, que es un bellísimo museo, y que creo que le vino muy bien a la obra, o la obra le vino bien al espacio, pero bueno, se ve bastante bien. Y la exposición va a estar aquí son 3 meses de exhibición. Se inicia hoy y termina a finales de marzo. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. ¿Ya ven cómo será todo lo otro? En fin, vamos a una brevísima pausa. Hay música esta noche. ¿Qué instrumento? Van a ver qué descubrimiento, qué hallazgo van a hacer. ¿Qué viernes de música tenemos ahora? Así es, está Juan Arturo Brennan con un invitadazo y vamos a escuchar también algo verdaderamente rico aquí en el estudio. Maestro, adelante. Colegas, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi invitado de esta noche, Juan Carlos Cirujeda. Juan Carlos, ¿Qué tal, bienvenido. Juan Arturo? ¿Cómo estás? De profesión,
percusionista, y eso dice muchas cosas porque un percusionista toca de todo. Vamos a empezar por el principio. Juan Carlos, antes que nada, bienvenido. Eres egresado de la ex escuela, hoy Facultad de Música de la UNAM, pero hiciste algunos estudios posteriores con gente de fuera y de dentro. Mencióname un par. Sí, mira, como bien lo mencionas, soy egresado de la Escuela Nacional de Música, bueno, hoy Facultad de Música, y terminé mis estudios con el doctor Dean Gronemeyer, que es decano de la Universidad de Las Vegas, en Nevada. Así es, en la especialidad de marimba. Y en marimba, muy interesante. Y has hecho estudios especializados también con un cuartetito de percusionistas que son buenos maestros. Así es, tuve por ahí un diplomado en 1998 con Tambuco. Fue en donde desarrollé algunas técnicas, sobre todo en la música de cámara, que es donde estuvimos trabajando mucho. En música de cámara. Ya que lo mencionas, vamos a irnos por ahí. Tú has recorrido el camino tradicional del percusionista profesional, que es empezar por ser parte de un ensamble grande y terminas como... Cuéntanos un poco ese desarrollo. Sí, he tenido la fortuna de estar en distintos ámbitos musicales, como la música de cámara, como la orquesta sinfónica, que me he desarrollado desde casi mis inicios como percusionista. Toqué en la mayoría de las orquestas importantes de México. ¿Y en ensambles de cámara cuáles son los que has trabajado con más énfasis? ¿Con qué grupos? Como todo, es ir desarrollando proyectos. He tocado con distintos grupos de percusión, con distintos grupos de cámara. Chactun Cool, que actualmente, junto con el maestro David López, tenemos un proyecto de percusión prehispánica. Tuve un grupo de cámara con clarinete, piano, percusión, digo, diversos instrumentales. Sí, ahora, en esta trayectoria del percusionista que mencionaba yo, que tocan prácticamente todo el arsenal de la percusión orquestal, de la percusión paraorquestal y además prehispánicos, africanos, orientales, no occidentales, así saca de tu cabeza instantáneamente los 5 instrumentos favoritos tuyos como intérprete. De todos los que conoces, ¿cuáles son los que más estás cercano de ellos? Me desarrollé en mis inicios, sobre todo la marimba, es el instrumento que empecé a desarrollar. El percusionista debemos de abarcar diversas técnicas, en tambor, en timbales, en toda la gama de teclados que utilizamos, en accesorios, pandero, platillos, la percusión de mano. Sí, percusión de mano. Todo eso lo dominas. Sí, bueno, dominar. No te hagas, sí, me consta bueno, porque te he visto y te he oído. Ahora, ese es el prolegómeno, la razón real por la que invitamos a Juan Carlos Irujeda esta noche, y además debo agradecerle a mi colega Laura aquí presente, que me hizo recordar que por ahí andaba Juan Carlos y me invitó a invitarlo, gracias Laura, es que te has especializado en un instrumento fascinante, el steel drum de tradición caribeña. Cuéntanos un par de cosas breves. Pues mira, este proyecto lo inicié ya con todo, ya dedicándome únicamente al instrumento desde el año 2004. Y fue el apoyo que el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en 2014 me dio por primera ocasión, en el que pude desarrollar precisamente diversas técnicas en el instrumento, pero sobre todo, y lo más importante, la difusión, que es una parte fundamental de cualquier instrumento y de cualquier instrumentista. Cuéntanos en 3 palabras cómo se originó este peculiar instrumento ahí en Trinidad y Tobago, porque viene de un objeto no musical. Los steel drum o steel pan vienen del derivado de los barriles de petróleo, o sea, es un instrumento que nace del reciclado. Entonces esto es muy importante porque hemos visto, el steel pan ha tenido un desarrollo vertiginoso. En sus 80 años que tiene de haberse creado, ya está en salas de concierto, han estado en música, en soundtracks de películas muy importantes, La Guerra de las Galaxias, La Sirenita, y vaya, en música de cámara, y ahora este proyecto que estoy desarrollando como solista, pues está en la segunda fase. Este año tuve por segunda ocasión la beca del FONCA, pero ahora ya aunado a los medios electrónicos. Es muy interesante. Ahí tengo una pregunta, un poco para... ¿Has tenido la fortuna de estar en alguno de los concursos de bandas de steel drums en Puerto Príncipe, Trinidad y Tobago? No he tenido esta oportunidad, aún no. Sí. ¿Sabes por qué te lo pregunto? No puedo resistirlo, porque yo sí. Me tocó una vez de rebote. Créeme, Juan Carlos, créanme, compañeros, es
un mundo absolutamente formidable de música y sobre todo de política y sociedad. Porque en esos concursos lo que cantan, pero se toca, pero se canta también, es pura música súper contestataria y ruda en contra de la autoridad establecida. Ojalá que un día pueda ir. Sí, es todos. Algo. Sí. Todos. Él tiene prioridad porque él sí toca, ni ustedes no tocan steel drum. ¿Qué estás haciendo como solista ahora, específicamente? Específicamente en estos momentos, como te comentaba, bueno, este año estuve dando conciertos en distintas ciudades de México. Pero el año que entra viene un año fuerte porque te voy a comentar que ya tengo el encargo para el primer concierto de steel drum y orquesta elaborado por un mexicano y el primer concierto que sería en Latinoamérica. El maestro Francisco Villegas, un gran compositor, le han estrenado obras Juan Carlos Laguna, está por estrenarle un concierto Alejandro Square, Jaime Márquez. Entonces él va a ser el encargado de y lo está componiendo para ti. Así es un encargo. Hace unos segundos Juan Carlos Irujeda, aquí presente, mencionó que